A ver, pensemos en una idea. Algo súper simple, ¿eh? Como una frase escrita en un papel. Y ahora imaginemos que esa simple frase, tiene el poder de derrocar a un rey, de inspirar una revolución y hasta de cruzar océanos para liberar a un continente entero. Y no es ninguna fantasía. Esto pasó de verdad en el siglo XVIII, y lo que vamos a hacer aquí es desentrañar cómo ese increíble efecto dominó de ideas acabó forjando el mundo en el que hoy vivimos. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo mueve todo. ¿Cómo es posible que algo tan intangible como una idea pueda llegar a ser más fuerte que un ejército entero? Entender esto es básicamente la clave para descifrar una de las transformaciones más bestias y rápidas de la historia. Pues mirad, esta es la prueba. Esto no es un arma, no es un cañón, es la manifestación física de una idea que lo cambió todo. Sus palabras sobre la libertad y la igualdad, bueno, fueron un desafío directo a siglos y siglos de poder absoluto de los reyes. Unas cuantas frases en un papel que resultaron ser mucho más peligrosas para las monarquías que cualquier ejército. Vale, pero ¿de dónde sale una idea tan potente? ¿Cuál fue esa chispa inicial? Pues para encontrarla tenemos que viajar a un momento de auténtica ebullición intelectual, a un movimiento que lo puso todo patas arriba, la Ilustración. La Ilustración fue, en esencia, una auténtica revolución en la forma de pensar. Lo que proponía era un cambio brutal, poner a la humanidad y a la razón en el centro de todo. No a Dios, no a la tradición, a las personas y su capacidad para pensar. Vamos, un giro de 180 grados para la política y la filosofía de la época. Ojo, que estas ideas eran dinamita pura para el orden establecido. Pura dinamita. Vamos a pararnos a pensar en lo que significaban. 1. Que la verdad se descubre con la razón, no porque lo diga un rey. 2. Que todo el mundo nace con unos derechos que nadie, absolutamente nadie, te puede quitar. Y la más explosiva de todas, la bomba final, que el poder no viene de Dios, sino que está en el pueblo. Imagínense el shock. Pero claro, las ideas, para cambiar el mundo, necesitan un sitio donde echar raíces, ¿no? Y el primer gran laboratorio donde se pusieron a prueba estos conceptos revolucionarios apareció al otro lado del charco, con la Revolución Americana. Las 13 colonias de América eran el caldo de cultivo perfecto. Por un lado, ya tenían bastante autonomía y estaban acostumbradas a gobernarse un poco a su aire. Y por otro, sentían cada vez más la presión de un imperio que, desde muy lejos, intentaba controlarlas más y más. En ese ambiente, estaba claro que las ideas de libertad iban a prender rápido. Y la chispa, claro, no tardó en saltar. Pero no fue solo por filosofía, fue por algo mucho más terrenal, el dinero. Gran Bretaña, después de una guerra carísima, decidió ponerles nuevos impuestos a los colonos, pero sin darles ni voz ni voto en su parlamento. Y de ahí salió ese famoso lema que lo unió todo: no a los impuestos sin representación. Y el resultado fue algo que no se había visto nunca. Por primerísima vez nacía una nación que no se basaba en la sangre de un rey o en el derecho divino, sino en un papel, en un documento, una constitución. Y con ella se aseguraba la separación de poderes. Vamos, que Estados Unidos se convirtió en la prueba viviente de que, oye, sí era posible construir un país sobre los principios de la razón y la ley. Pero si lo de América fue el primer fuego, el incendio que se desató en pleno corazón de Europa fue mucho más caótico, más violento y más profundo. Porque la Revolución Francesa no quería la independencia, quería tirar abajo un sistema social que llevaba 1000 años en pie. Es que esta revolución no se hizo en salones de palacio, se hizo en la calle. Fue la gente de a pie, como estas mujeres que marcharon sobre Versalles, la que le puso cuerpo y alma. Y no las movían solo los grandes ideales, sino algo mucho más básico: el hambre, la desesperación por el precio del pan. Ellas fueron las que exigieron un cambio de raíz, y lo hicieron en primera línea de batalla. Y en medio de todo ese caos, la propia idea de derechos empezó a crecer, a expandirse. Surgieron voces como la de Olympe de Gouges, que cogió la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y la aplicó a las mujeres, con una lógica aplastante. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Aunque para la igualdad real faltaba muchísimo, la semilla ya estaba ahí, plantada. A ver, las dos fueron revoluciones, ¿de acuerdo? Pero eran muy diferentes. La americana fue una lucha por la independencia, para separarse de un imperio y crear algo nuevo. Pero la francesa fue una implosión, una guerra civil para demoler y reconstruir una sociedad entera desde los cimientos. Por eso, claro, fue muchísimo más radical. Y esas chispas de Norteamérica y de Francia volvieron a cruzar el Atlántico, pero esta vez se fueron más al sur y acabaron inspirando a todo un continente a quitarse de encima el yugo colonial de Europa. Es que la escala de lo que pasó después es simplemente asombrosa. En apenas unas décadas, un continente entero, desde México hasta la Patagonia, se levantó en armas.
Fue un efecto dominó a escala continental, y el combustible eran esas ideas de libertad que ya habían triunfado al norte y en Europa. ¿Y cómo se prendió esa mecha continental? Pues fue como una tormenta perfecta. Primero, Napoleón invade España. Eso crea un vacío de poder tremendo al otro lado del océano. Segundo, las élites criollas de allí, que ya estaban empapadas de las ideas de la Ilustración, ven su oportunidad de oro para hacerse con el control. Y tercero, tenían un modelo a seguir, el ejemplo inspirador de lo que ya había pasado en Estados Unidos y en Francia. Pero quizá el caso más radical de todos, y el más potente, fue el de Haití. Su revolución marcó un antes y un después en la historia. Fue la primera y la única rebelión de esclavos que triunfó y que consiguió crear una república independiente. Haití demostró de la forma más brutal posible que la libertad y la emancipación no entendían de color de piel ni de excepciones. Todo este fuego revolucionario dejó unas brasas que, la verdad, nunca se han apagado del todo. Así que para ir terminando, vamos a ver cómo esas ideas del siglo XVIII siguen hoy, aquí y ahora, dando forma a nuestro mundo. Es que se puede trazar una línea rectísima a lo largo de la historia. Las ideas sobre derechos inalienables de la Declaración Americana del 76 y los principios de libertad, igualdad y fraternidad de la Francesa del 89 resuenan casi palabra por palabra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es la base del derecho internacional que tenemos hoy. Este es el legado. Es así de claro cada vez que hablamos de ciudadanía y no de súbditos, cada vez que hablamos de derechos humanos o de que el poder reside en el pueblo, estamos usando el lenguaje político que se inventó, que se forjó en el fuego de estas revoluciones. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Si miramos las luchas que hay hoy en día por la libertad, por la igualdad, por la justicia en todo el planeta, ¿de verdad se puede decir que aquellas revoluciones del siglo XVIII se han acabado? ¿O es que su llama simplemente sigue ardiendo, pero de formas nuevas?